Vamos entonces a continuar con el tema que hemos estado viendo acerca de la salvación y qué tan importante es el hablar sobre la salvación y más que hablar, estudiar sobre este tema. Es un tema que es demasiado importante porque de ahí depende de alguna manera nuestra eternidad, ¿verdad? De ahí depende que nosotros seamos librados de esa condenación eterna. De esto depende que podamos nosotros tener una seguridad en Cristo. Y ya hemos hablado qué es la doctrina, cuál es la sana doctrina, la Biblia como la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. También ya en los domingos anteriores hemos visto acerca de la salvación, que es lo que estamos hablando y el tema que hemos estado tocando en estos días, y conocido también como soteriología. De igual manera, hemos hablado que en la salvación hay una responsabilidad humana, hay una parte que a ti y a mí nos corresponde, que es reconocer, que es confesar, y es algo que vamos a ver el día de hoy, esa responsabilidad humana. Cristo ya hizo su parte, Cristo ya murió por todos, Él ya de alguna manera hizo la parte que a Él le correspondía. Ahora a nosotros nos falta esa responsabilidad, ser responsables a ese llamado que nos hace Él a través de su palabra. Y lo otro importante también que tenemos que entender y no debemos de olvidar es que esta salvación es sin acepción. Es decir, no hay una excepción particular o algo en particular que nos haga a nosotros pensar que Dios solamente murió por ciertas personas o murió por unos cuantos o murió por cierta clasificación de gente. Cristo murió por todos. Y esto nos lleva también, recuerden que ahorita nada más estamos recapitulando, esto nos lleva también a entender lo que la palabra de Dios nos dice en Juan 10, donde dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto nos habla de una seguridad de salvación, que una vez estando en Cristo ya nada nos puede quitar de la mano del Padre. Y de igual manera Romanos 8, 38 al 39 nos lo confirma diciendo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo importante siempre es que esto vamos a tenerlo asegurado si estamos en Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Y ahora, posteriormente a esto, también lo que hemos visto, y hay algo que no debemos de perder de vista, es que la salvación bíblica es una obra que planificó el Padre, que la ejecutó el Hijo y fue sellada por el Espíritu Santo. Gracia, fe, garantía, transformación, preservación, es lo que nosotros podemos encontrar. Y esta salvación únicamente la podemos recibir por gracia a través de la fe, transformando por completo nuestra conducta y garantizando nuestra preservación eterna de una manera incondicional. Esto no lo tenemos que perder de vista. De igual forma, otra de las cosas que nosotros hemos hablado es de qué somos salvos. Ya hemos visto que somos salvos de la condenación del pecado, de la muerte espiritual y de la ira venidera. De eso es lo que Dios nos ha salvado. Pero ¿qué otra cosa más también vimos? Es quién puede ser salvo. Y en esto hemos visto que salvo puede ser cualquier persona que de alguna manera se acerque a Cristo y le confiese como Señor y Salvador, ponga su fe en Él y se arrepienta de sus pecados. Es decir, que toda persona que declare, que crea, como dice la Escritura, que Jesús es el Señor y que le levantó de los muertos, será salvo. Lo único que requiere el hombre es creer, arrepentirse para con Dios, poner su fe en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no existe una expiación limitada, que Cristo murió nada más por unos cuantos, Cristo va a redimir nada más algunos cuantos. No es así. Y hablábamos también
¿En quién puede ser salvo? La palabra mundo, la importancia de entender el mundo. ¿Por qué? Porque hemos hablado que existe una corriente de pensamiento que ha decretado una herejía, y esta herejía los lleva a decir de que Cristo no murió por todos, Cristo murió nada más por los elegidos, y que cuando podemos encontrar todo aquel, cuando podemos encontrar por todos, no se refiere a todos en general, a la humanidad, sino solamente a ese grupo selecto. Eso es una herejía, eso no es verdad, y si no es verdad, entonces es una mentira, y nosotros creemos la verdad divina. Por lo tanto, hablábamos acerca de la importancia de entender el concepto de la palabra mundo, y de igual manera, dentro de esto que hemos estado viendo, recuerden que nada más estamos recapitulando, también vimos lo que viene importante en cuanto a estas personas del calvinismo. Ellos se basan mucho en Juan 10, en Mateo 1:21, Romanos 9:13. Tienen ellos otros pasajes también que de alguna manera utilizan para decir que solamente Cristo murió por unos cuantos, entendiendo que cuando dice la Escritura su vida da por las ovejas, se está refiriendo, sí, claro, a todos los que han creído, y todos los que hemos creído somos ovejas de su prado. Él es nuestro pastor, pero entendiendo también que aquí, en esta parte del capítulo 10, hace una diferencia, hace una distinción en este apartado, haciéndonos ver y haciéndonos notar que de alguna forma Cristo sí está hablando de elegidos, de su pueblo Israel, es un pueblo elegido, pero posteriormente en el versículos más adelante nos habla y nos dice: mas estas ovejas que no son de este redil, haciendo referencia a nosotros los gentiles. Entonces siempre es importante que todo texto, recordando hermenéutica, lo leamos dentro de su contexto, ¿verdad? Porque un texto, cuando lo sacamos de su contexto o no nos ponemos de alguna manera en el contexto inmediato o mediato de lo que estamos leyendo, pues por eso han salido estas herejías, ¿verdad? Estas tristes y terribles herejías. Sí es importante que nosotros entendamos que Cristo murió por todos. No fuimos un plan B de Dios, siempre estuvimos dentro de su plan, pero Dios en su soberanía tenía que permitir la dureza del corazón dentro de su pueblo, y así Pablo fue llamado como apóstol a los gentiles, es decir, a todos nosotros como personas, como le acabamos de leer ahorita en la lectura en Romanos 11, fuimos injertados, ¿verdad? También nosotros dentro del olivo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la siguiente hablábamos acerca de que pensar de esto, limitar el valor, el deseo o el alcance de la gracia divina es un engaño que atenta contra el carácter de Dios, la urgencia de la gran comisión y la responsabilidad humana. Por eso estas personas no salen a predicar el evangelio, no salen a compartir el evangelio, solamente se vuelven evento tras evento, utilizan o buscan cualquier pretexto, le llaman ellos, o justificación de hacer alguna actividad con el tal de enganchar a la gente o de atraer a la gente, y de esa manera, ¿por qué? Porque ellos creen que Dios es el que atrae a la gente a Él. Y en ese sentido nosotros vemos en la Escritura que el hombre es el que decide. La responsabilidad humana no la ha quitado Dios de nosotros. Es decir, uno de los pensamientos de la secta católica precisamente es cuando uno le pregunta a las personas allá afuera: bueno, ¿y usted a dónde va a ir cuando muera? A donde Dios me mande. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque ese es el adoctrinamiento que ellos le han dado. De ahí viene el calvinismo, ¿verdad? Viene precisamente de una persona que estuvo dentro de la sede católica. Entonces, ahí en ese aspecto y en este sentido, podemos nosotros entender lo que nos dice entonces ahora 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Dice: pero hubo también falsos profetas. No dice fuera del pueblo, no dice a los alrededores de la iglesia o de su pueblo, no, entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Esto se ha ido infiltrando de una manera en la cual, si uno no conoce realmente las Escrituras, uno no conoce la verdad, entonces estas herejías dice que son destructoras. O sea, ni siquiera dice que, no, pues son falsas. Está hablando también de lo que causan estas herejías, destruyen. Y aún dice: negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Este tipo de pensamiento del calvinismo precisamente lleva a cabo a decir: no,
Uno de los ejemplos que decíamos, imagínense entonces, yo deposité mi fe en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, puse mi fe en Él, me arrepentí de mis pecados, dejé mi vida de pecado atrás, dejé mi vida pasada atrás y estoy en Cristo, y resulta que cuando muero abro los ojos y los abro en el infierno. Y aquí uno preguntaría, la persona que está en el infierno, entonces empieza a cuestionarle a Dios: oye Dios, ¿por qué me mandaste aquí? Si yo puse mi fe en ti, yo me arrepentí de mis pecados, así como tú dijiste, yo te confesé con mi boca que tú eras el Señor. ¿Por qué estoy en el infierno? Porque así lo decidí yo. Eso es lo que nos llevaría a pensar en esta herejía tan destructora que hoy en día se ha infiltrado, como dicen, encubiertamente, se ha introducido encubiertamente en las iglesias. Entonces sí es importante que nosotros tengamos mucho cuidado con el calvinismo, porque es una herejía nacida en el corazón del Vaticano. Muy bien, y vamos a la siguiente, y aquí vamos a encontrar y entender esta parte acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el alcance que tiene el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Y tenemos que entender que es una suficiencia universal, es decir, está al alcance de todos. El precio pagado por la sangre de Cristo cubre a toda la humanidad. Y podemos encontrar nosotros en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, la confirmación a esta verdad. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación, es decir, Él tomó nuestro lugar. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, dice, sino también por los de todo el mundo. Es decir, es una suficiencia universal. Esa propiciación, Cristo tomó el lugar de toda la humanidad, de todo pecador. Cristo tomó ese lugar en la cruz del Calvario. Entonces es importante que entendamos esto para no ser confundidos con otras herejías. Pero también tenemos Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Y fíjense cómo nos dice Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por algunos cuantos. ¿En rescate por los elegidos? Por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, esa suficiencia es universal. Esa salvación está al alcance de todos. Aplicarlo de manera limitada, tendríamos nosotros que entenderlo, pero esto, ¿quién se va a beneficiar de ser salvo de la ira venidera? ¿Quién se va a beneficiar de ser salvo de la condenación eterna? ¿Quién? El que cree. Entonces la limitación sí existe, pero en el sentido de que solamente voy a poder yo apropiarme esa salvación si creo, si pongo mi fe en Cristo. Entonces quien no la pone en Cristo, quien rehúsa creer en el Hijo, seguirá bajo la ira de Dios. Entonces, en ese sentido, el beneficio del pago se acredita solo al que ejerce su fe salvadora, como lo dice Juan 3:16, Romanos 5:1. No vamos a Juan 3:16 porque ya nos lo sabemos, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que esta aplicación limitada sí existe en el contexto bíblico de que solamente puede obtener el beneficio aquella persona que cree. Y Romanos 5:1, ¿cómo nos dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, tú y yo vamos a ser justificados de nuestra maldad y nuestros pecados poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo. Dice, y al hacer esto tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, en este aspecto y hasta este punto que hemos visto en cuanto al calvinismo, podemos concluir en lo siguiente. El pensamiento que la gracia divina está limitada para unos cuantos de manera selectiva y arbitraria mengua la gloria de Cristo. La posición bíblica sana se resume en una máxima teológica, es decir,
en esta semilla. El sacrificio de Cristo fue infinitamente suficiente para salvar a todo el mundo, pero es eficaz únicamente para aquellos que creen. En otras palabras, Cristo murió por todos, pero los únicos que pueden ser parte de este plan redentor, de poder salvar sus vidas de la condenación eterna, es solamente el que cree. No porque de alguna manera Dios lo haya decidido así, sino que cada persona tiene la libertad de reconocer, de confesar a Cristo con su boca. Cristo no abrió una pequeña ventana de piedad para un grupo exclusivo. Él rasgó el velo de arriba y abajo y derramó su sangre de valor infinito e incalculable, capaz de borrar los pecados de cada ser humano desde Adán hasta el último hombre que pise la tierra. Limitar esa gracia adormece el celo evangelístico de la iglesia. Nosotros podemos salir a las calles a mirar los ojos a cualquier pecador, por más quebrado o perdido que esté, y decirle con absoluta verdad bíblica y total autoridad: Cristo te ama. Él murió por tus pecados en la cruz, y si hoy te arrepientes y crees en Él, serás completamente salvo. Su gracia no tiene límites. El límite lo pone el corazón humano que rechaza un regalo tan maravilloso. Nosotros podemos ir con toda confianza. Por eso estas personas no salen a evangelizar, porque ni siquiera ellos tienen la misma seguridad. Es más, a veces uno les preguntaba, bueno, y entonces, ¿cómo puedes determinar tú si tú eres desde dentro de los escogidos o dentro de los elegidos? Eso solo el Señor lo sabe. Cuando la palabra misma nos dice que Él nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. No podemos nosotros quitar esa responsabilidad humana porque está en la Biblia. No es porque nosotros digamos, pues porque así lo queremos creer, no, sino porque la Biblia nos respalda y de alguna manera nos enseña que la responsabilidad humana Dios nunca la quitó, sino que nos proveyó de ese plan redentor. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario sobre el tema? En cuanto a que Cristo murió por todos, en cuanto a la importancia de entender esto, de que es para toda la humanidad y no solamente para unos cuantos. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien, vamos a la siguiente entonces. Vamos a ver la parte 3 de este tema. Y la primera pregunta que nos hacemos es: ¿cómo ser salvo? Es decir, ¿cómo podemos nosotros apropiarnos este plan redentor de Dios? ¿Cómo puedo ser yo parte de esa comunidad de fe, de esas personas que han decidido poner su fe en el Señor Jesucristo, arrepentirse de sus pecados? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, ¿cómo ser salvo? Arrepentimiento para con Dios. El arrepentimiento para con Dios no es remordimiento emocional, ni simple reforma moral. La palabra en el griego es metanoia, que significa literalmente cambio de mente. Es lo que significa el arrepentimiento, cambio de mente. La raíz de la palabra que se utiliza es metanoia. Entonces, ¿qué es importante entender? El arrepentimiento no es, sí, la verdad hice mal, y vemos a la persona a lo mejor hasta llorar, se tira en el piso, no sé, vemos que está tan quebrantada. Pero después de ese acto y después de ese momento de llorar, sigue siendo la misma persona. No ha dejado el pecado. Sigue viviendo en el pecado. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento me lleva a mí a un cambio de mente, pero ese cambio de mente me lleva a cambiar mi vida completamente. Y fíjense cómo nos dice Hechos 3:19. Porque es importante el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento realmente es lo que va a sellar el perdón de nuestros pecados. Dice, así que arrepentíos, dice, y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La importancia no es solamente me arrepiento, sino el arrepentimiento va acompañado de la conversión. Yo dejo esa vida, dejo mi pecado para que entonces mis pecados sean borrados. ¿Sí? Entonces es importante el arrepentimiento para con Dios, por supuesto que es importante. Es más, es un elemento que si no existe dentro de la confesión de nuestros pecados,
realmente no vamos a poder ser salvos. Necesita haber arrepentimiento. Isaías 55:7. ¿Cómo dice Isaías 55:7? Deje el impío su camino. Y luego dice, ¿y el hombre inicuo qué? Sus pensamientos. Es que yo pienso, es que yo me imagino, es que yo... No, dejas tu camino perverso e impío, dejas tus pensamientos y luego dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, esa es la parte importante que nosotros tenemos que entender. Por eso implica un cambio de mente. Y lo dice luego el siguiente versículo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. O sea, esta es palabra de Dios directa diciendo esta importancia en cuanto a la conversión, el arrepentimiento. Aquí podemos ver la definición bíblica de arrepentimiento. Tengo que dejar mi camino impío, tengo que dejar de alguna manera también mis pensamientos inicuos, es decir, mis pensamientos que no son puros, que no son limpios, y volverme a Jehová, el cual si yo hago esto, la palabra me garantiza que Él va a tener misericordia de mí y que va a ser amplio en perdonarme. Entonces, es importante que nosotros no disociemos lo que es parte para poder ser salvo, que necesitamos arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando la fe y el arrepentimiento son genuinos, se da inmediatamente el nuevo nacimiento. Y al ser renacido en Él, nos otorga el ser santos de manera posicional, porque ya estamos en Cristo, y la santificación progresiva para alcanzar la santificación plena cuando estamos con Él en su gloria. Repito esta parte: cuando la fe y el arrepentimiento son genuinos, es decir, la persona verdaderamente está yendo a Cristo y al momento de confesarle con su boca, lo está haciendo de todo su corazón, de manera verdadera, inmediatamente se da el nuevo nacimiento. O sea, eso es algo instantáneo. No es algo que va a ser un proceso, no. La regeneración, el nuevo nacimiento, se da en el momento que la persona se arrepintió y puso su fe en el Señor Jesucristo. Y fíjense cómo nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 23. Primera de Pedro, capítulo 1, 17 al 23. Fíjense cómo dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, todo el tiempo que estemos durante aquí viviendo en la tierra, vamos a conducirnos con temor a Él, sabiendo que fuisteis, dice, rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Uno de los metales más valiosos y preciados en todo el mundo es el oro y la plata. Por eso está poniéndolo la sangre de Cristo por encima de todo eso. Por eso está diciendo, sino con la sangre preciosa. Dice, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes, y mediante el cual crees en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado nuestras almas. Está diciendo, por la obediencia a la verdad. Aquí vemos nuevamente la responsabilidad humana. Dice, a Él purifica nuestras almas. ¿Por medio de qué? De la obediencia a la verdad, a su evangelio, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Mis hermanos, esa es la confianza que nosotros podemos tener en el Señor,
que de alguna manera cuando se da el nuevo nacimiento y al ser renacidos en Él, nos otorga el ser santos de manera posicional, porque estamos en Cristo, y la santificación progresiva para alcanzar la santificación plena cuando estemos con Él en su gloria. Por eso vemos nosotros que dice que nosotros somos santos, porque estamos en Cristo. Esa es la santificación posicional. La santificación progresiva, como podemos ver en Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos dice: persuadido de esto, que el que aquel comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es decir, vamos a estar en una santificación progresiva, pero progresiva. Es importante que entendamos esto porque va siempre hacia adelante. No es una santidad que retrocede. Por eso dice la Escritura: los que retroceden no agradan a mi alma, dice en Hebreos. Es la importancia, dice: nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que siempre vamos hacia adelante. Por eso es una santidad progresiva. No es que voy avanzando en santidad, voy avanzando, y ya después como que, no, y vuelvo a retroceder otra vez, y vuelvo otra vez a avanzar. No, siempre es, caí, tengo que seguir hacia adelante. Caí, tengo que seguir hacia adelante. ¿Por qué? Esa es la santidad progresiva. No es una excusa para entonces decir: no, pues como es progresiva, pues puedo pecar y aparte existe la gracia. Decía el apóstol Pablo: no es la gracia para que nosotros caigamos en un libertinaje. Entonces, el arrepentimiento, pudiéramos decir que puede ser manifestado solamente con llorar. No. ¿Puede ser parte de una manifestación real? Sí, pero no es el todo, ¿sí? No es el todo. Entonces, el arrepentimiento bíblico no es mero remordimiento emocional, sentirse mal por las consecuencias del pecado como le sucedió a Judas. Muchas veces, mis hermanos, lo que nos sucede a nosotros es que las personas, si tú le dices: oye, ¿crees en Cristo? Sí, creo en Cristo. Y uno le va diciendo a las personas: tú sabes, tú quieres creer en Cristo, después que le expusimos el Evangelio, porque hay dos lugares solamente, el cielo y el infierno. ¿Tú a dónde quisieras ir? No, pues al cielo. Bueno, pues entonces si quieres ir al cielo y no quieres ir a un lugar de castigo, entonces tienes que poner tu fe en Cristo. Las personas te van a decir: sí, yo pongo mi fe en Cristo, creo en Cristo. ¿Por qué? Muchos de ellos no es tanto por el hecho de que realmente estén poniendo su fe en Él, sino por el temor y la consecuencia de ir al infierno. Y ese no es el verdadero motivo de poner la fe en Cristo. Entonces dijimos que la palabra metanoia significa literalmente cambio de mente. Consiste en un vuelco radical del intelecto, las emociones y la voluntad. Implica reconocer que el pecado es una ofensa directa contra un Dios santo, que aborrecer el pecado es actuar como Cristo, abandonando el pecado para volvernos a Dios. Hay reconocimiento, es decir, acepto que he pecado y que me he apartado de la voluntad de Dios, pero el arrepentimiento nos lleva a una decisión de cambio. Implica abandonar las prácticas pecaminosas y volvernos a Dios con un deseo genuino de obedecerle. Es hacia Dios, ya que todo pecado es en última instancia una ofensa contra su santidad y contra su autoridad. Por eso leímos hace rato en Hechos 3:19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ese es el Evangelio, Mateo 3:2. Y fíjense cómo empieza diciendo a partir del versículo 1: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué decía? ¿Cuál era el Evangelio? Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la importancia en este
contexto bíblico, el evangelio es arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de mente y regresar a Cristo, regresar a nuestro origen. Mateo 4:17. Esta fue la predicación del Juan el Bautista, pero ¿qué nos decía el Señor Jesucristo? Desde entonces, dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que una vez más, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el mismo Señor Jesucristo predicaba el mismo evangelio que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque era el evangelio que se les había dado para predicar. Entonces, el imperativo arrepentíos es una acción, está ligado a convertíos, que denota volverse o regresar. El apóstol Pedro demanda una acción decisiva y urgente. El arrepentimiento bíblico exige que el pecador deje de justificar su maldad y admita su bancarrota espiritual, reconociendo que su camino lo conduce a la perdición. El resultado es el borrado legal, borrar por completo el registro de las transgresiones. Su deuda es borrada y Cristo nos comparte de sus riquezas en gloria. Por eso pudimos ver en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios no limita su perdón. Su perdón está al alcance de cualquier ser humano que deja su camino, sus pensamientos, para volverse a Dios, y será alcanzado por su misericordia. Ahora, ¿qué es la fe? La fe no es una simple creencia. La fe salvadora tampoco es un simple asentimiento intelectual, creer que Dios existe o que los datos históricos de la Biblia son ciertos, pues incluso los demonios creen eso y tiemblan. La palabra griega que se utiliza aquí, en esta palabra que es fe, es pistis, que denota confianza absoluta. Pero no solamente confianza absoluta, sino entrega y a la vez dependencia y sumisión del individuo. Es decir, yo me someto, yo confío de manera absoluta. Y cuando dice manera absoluta es, yo confío en Cristo, en Dios de manera total. No hay algo que me haga dudar de Él. Una entrega, un rendimiento, una rendición de parte de nosotros, una dependencia donde yo sin Él no soy nada, y una sumisión, estar dispuesto a abandonar mis pensamientos, abandonar mis malos caminos, para entonces someterme a la voluntad de Dios. La fe es la confianza activa, sincera y absoluta en que Jesús es el Hijo de Dios y nuestro único Salvador. Tiene que haber una aceptación, es decir, creer. Creer lleva a cabo aceptar. ¿Y qué es lo que yo voy a aceptar? Y aquí vamos a ver algo muy importante en cuanto a lo que nos han enseñado por mucho tiempo en cuanto a aceptar a Cristo. Pero aquí lo que la persona tiene que aceptar es su condición. Su condición de pecado. Creer que Cristo de alguna manera murió, pero también resucitó de los muertos, y que esa resurrección es la que nos da a nosotros esa esperanza viva, y que el precio por nuestros pecados ya fue pagado. Pero a la vez tiene que haber una entrega. Tengo que depositar mi esperanza y mi dependencia diaria en Él, y no en mis propias obras o en lo que yo pueda hacer. Fíjense bien cómo dice Romanos capítulo 10. De hecho lo leímos el domingo pasado en nuestra lectura congregacional. Romanos capítulo 10, versos del 9 al 10. Este es un principio que aplica a cualquier ser humano. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué va a pasar? No hay más, no hay más. Y dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tengo que confesar, tengo que declarar esa verdad. Cristo es
Dios. La fe salvadora involucra el núcleo del ser humano, el corazón, que es cardia. De ahí donde viene cardíaco, donde viene el tema de que nos van a hacer un electrocardiograma, en un estudio del corazón. La fe salvadora involucra el núcleo del ser humano, que es su corazón, que en la antropología bíblica representa la sede de la voluntad, el intelecto y el afecto. Creer con el corazón significa entonces rendir el control total de la vida a la verdad de la resurrección de Cristo. Esto se evidencia de manera externa mediante la confesión pública de que Jesús es el Señor. Y parte de esto, el apóstol Pablo lo decía también en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es lo que hemos hablado en este punto. Un hombre enfermo puede saber intelectualmente que un medicamento funciona. Esa es la buena nueva. Es decir, hay un medicamento, llega el médico y le dice, oiga, fíjese que estoy enfermo de esto. El hombre está enfermo del pecado y le dice, estoy enfermo de esto, no sé cómo puedo curarme de esta situación. El médico le da la buena noticia, la buena nueva. Hay un medicamento para que tú puedas ser sano. Ah, perfecto, muy bien. Y estar de acuerdo en que va a ser, de que de alguna manera ese medicamento ha salvado la vida de otras personas. Eso es entonces reconocer y confesar. Pero ¿cuál es el mayor problema que existe? Es que mucha gente cree y también reconoce su situación. Hay personas que tú le dices, entonces, en todo lo que yo te he platicado, ¿a dónde irías si tú mueres? Y te dicen, al infierno. Pero hasta ahí no es todo. Hay mucha gente que te lo dice así. No sé si es porque son tan sinceras o les da igual, o son cínicamente correctas en el sentido de agarrar y decir, me voy al infierno. Y entonces, ¿qué piensas hacer? No, pues la verdad yo creo que no me merezco el cielo. Pues es que nadie se lo merece. Nadie de nosotros, por eso es gracia. Pero hasta el momento de reconocer y confesar, hasta ahí no se complementa para que podamos ser salvos. Porque necesitamos la fe, ¿sí? Yo creo, yo confieso, pero tengo que arrepentirme. La fe y el arrepentimiento nunca vamos a poder disociarlo. Entonces, la persona no solamente recibe la buena nueva de que el medicamento es efectivo, sino que reconoce y confiesa que ese medicamento ha salvado otras vidas y confía de alguna manera que su cuerpo a su efecto químico. Eso es creer. La fe no es mirar a Cristo desde lejos, es arrojar el alma y el espíritu por completo a Él. Cuando esta persona confesó, no, sí, yo me enteré, fíjese que ese medicamento también se lo recomendaron a mi compadre, o se lo recomendaron a un amigo, a mi papá, a mi tío, a mi primo, y fue muy bueno, entonces yo lo voy a tomar. Y la persona abre el frasco, o destapa la cajita de las pastillas y se la toma. Eso es creer. Eso es depositar su confianza en que el efecto químico de esa sustancia le va a traer un beneficio a su salud. Entonces el hombre, hasta que no se apropia a través del arrepentimiento, dice, ok, tengo que cambiar. Tiene que haber un cambio en mi vida. Tengo que hacer lo que su palabra dice. Entonces ahí realmente se está efectuando la fe. La consecuencia de creer va a ser el arrepentimiento. Entonces, escuchar el Evangelio, Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí viene la fe, por medio, por eso la importancia de salir a compartir el Evangelio. Pero la persona le corresponde y su responsabilidad es reconocer y confesar. Todo aquel, dice 1 Juan 4:15, que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Es decir, es importante reconocer su deidad y someternos voluntariamente y declararlo públicamente. Creer con fe. En Hechos 8:37, cuando vimos la historia del eunuco, cuando estuvimos estudiando hermenéutica, dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, esa es la declaración de fe que tiene que hacer la persona. Y luego esto me va a llevar al arrepentimiento, donde acabamos de leer ahorita. Juan les dijo a los fariseos, cuando los llamó después generación de víboras, les dice, bueno, ok,
hagan frutos dignos de arrepentimiento. Den evidencias. El arrepentimiento y la fe son las dos caras de la misma moneda. Son inseparables. Entonces, eso es lo que tiene que quedar bien claro con nosotros. Vamos a Hechos, capítulo 20, versículo 21. Hechos 20, 21. Y aquí nos dice Pablo, en resumidas cuentas, lo que es el Evangelio. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y ¿qué más? Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio. En completo resumen, el arrepentimiento es el de dónde te vuelves. Es dar la espalda al pecado, al egoísmo y a vivir como Cristo quiere que vivamos. La fe es el hacia quién me dirijo. Es decir, de dónde me regreso, de dónde me vuelvo, de dónde dejo mi camino y hacia dónde me dirijo. Es mirar de frente a Jesús, confiando totalmente en su sacrificio en la cruz y su resurrección. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que de alguna manera a nosotros nos va a dar esa seguridad, y son los elementos bíblicos que deben existir para que cualquier persona pueda ser salvo. Fíjense cómo nos dice Hebreos capítulo 2 versículo 10, desde el versículo 9. Hebreos capítulo 2 versículo 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. La importancia de que el autor de nuestra salvación es el Señor Jesucristo. Dice el 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Entonces, sí es importante que no perdamos entonces que para que la persona sea salva necesita escuchar el Evangelio. Y esa responsabilidad, ¿a quién nos corresponde de que ellos puedan escuchar el Evangelio? A nosotros que ya somos ovejas, a nosotros que ya somos sus hijos, a nosotros que ya hemos sido comprados y que ya hemos hecho nuestro este Evangelio. A nosotros nos corresponde entonces para que ellos puedan escuchar el Evangelio. ¿A quién le corresponde reconocer y confesar? A las personas que están escuchando el Evangelio. Por eso es importante, porque luego dice, ¿y cómo pues escucharán si no hay quien les predique? Necesitamos salir a predicar el Evangelio. El mandato es ir, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. La responsabilidad humana de la persona que escucha el Evangelio es reconocer y confesar, creer con fe en el Señor, depositar verdaderamente de forma absoluta su fe en el Señor y arrepentimiento como evidencia de esa fe, como evidencia de esa fe. Entonces, mis hermanos, es importante que entendamos que para que el Evangelio pueda llegar a más personas, necesitamos estar anunciando estas verdades. Que para que alguien pueda ser salvo, necesita escuchar el Evangelio, reconocer y confesar, creer con fe y arrepentimiento. Sí. Es importante que hayan estos elementos para que la persona entonces pueda ser salva. Sin esos elementos, la persona sencillamente puede ser como los demonios que también creen y tiemblan, como dice Santiago. Pero no hay una regeneración en sus vidas, no hay un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque no hay una fe genuina y eso no los lleva al arrepentimiento. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro a lo largo de este estudio. Hasta aquí nos vamos a quedar con esta parte sobre cómo ser salvos. Primeramente Dios, el próximo domingo ya vamos a estar tocando sobre salvos no por obras. La importancia de que las obras no son un complemento de la salvación. Vamos a estar viendo eso. También luego vamos a ver salvo por siempre. Y de igual manera, posteriormente, cómo estar seguro de mi salvación.